Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Física General. Continuando con los temas de cinemática rotacional. El día de ayer estuvimos estudiando el momento de inercia, donde el momento de inercia pues era como la resistencia que tiene un cuerpo, que ofrece un cuerpo para evitar una modificación de su estado, hablando rotacionalmente, es decir, es como la resistencia que ofrece el cuerpo antes de ponerlo a rotar. Me da entonces una medida de qué tan fácil o qué tan difícil es rotar. Bien, tenemos entonces varios cuerpos acá. Tenemos varios cuerpos acá. Vamos a empezar primero con las varillas delgadas. Recuerden que el momento de inercia depende del eje de rotación que usted escoja. Entonces note que si usted pone a rotar, si usted pone a rotar la varilla a través del centro, a través del centro, el momento de inercia es 1/12 de la masa total de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado. ¿Qué pasa si usted cambia el eje de rotación? Bueno, si usted lo cambia y lo pasa a un extremo de la varilla, note que el momento de inercia también cambia. Ya no es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado, sino que es 1/3 de la masa por la longitud de la varilla al cuadrado. Y entonces, ¿qué significa este resultado? Bueno, que es más difícil poner a rotar una varilla si el eje está ubicado en un extremo, es más difícil ponerla a rotar que si el eje está ubicado en el centro. Tenemos acá también las placas rectangular. Ojo que aquí la placa rectangular es delgada, en un lado es delgada, en el otro lado no especifica que sea delgada. Es decir, para un eje de rotación que es perpendicular al plano XY, digamos, no depende, el espesor el espesor no nos va a influir tanto. Y entonces tenemos este momento de inercia. Ahora, si cambiamos el eje de rotación para que no sea perpendicular al plano XY, sino más bien paralelo al plano XY o paralelo al eje X, digamos, como en este caso, vemos que el momento de inercia disminuye a 1/3 de la masa por el ancho de la placa al cuadrado. ¿Qué pasó entonces con la longitud de la placa? Pues la longitud de la placa estará sobre el eje de rotación y por eso ya no influye. Y por eso este momento de inercia es menor que en el de la placa cuando el eje de rotación iba perpendicular al plano XY. Tenemos otros cuerpos por acá. Tenemos el cilindro hueco de pared gruesa, el cilindro sólido, el cilindro hueco de pared delgada, la esfera sólida y la esfera hueca de pared delgada. Entonces acá tenemos diferentes cuerpos con los cuales, los cuales podemos utilizar para no tener que hacer de nuevo el cálculo del momento de inercia. Simplemente vamos a tomar estos resultados. Como les comentaba el día de ayer, esta tabla puede ser utilizada durante el examen, no hay ningún problema. Bien, ahora sí vamos con la presentación. Esta presentación viene siendo un poco más de lo mismo. El momento de inercia, de nuevo, ya como resumen, es la versión rotacional de la masa
Mide la resistencia del objeto al cambio del movimiento y esto sí es importante porque la masa era la misma. La masa es la misma en todo lugar. La masa siempre es la misma en todo lugar. Pero el momento de inercia no. Este sí depende de dónde está localizado. Aparte que el momento de inercia es un escalar y sus unidades son kilogramo metro cuadrado. Para una partícula es la masa de la partícula por la distancia que hay al eje de rotación. Si es un sistema de partículas, pues es la suma de todas las masas. Si hablamos de objetos continuos, aquí tenemos que ver entonces si el objeto se puede modelar como objeto muy delgado cuya densidad será lineal, cuya distribución de masa puede considerarse lineal. Esto ocurre con varillas delgadas, bueno, no, las placas no, más que todo con varillas delgadas. Con las placas, una placa delgada, un cilindro hueco de pared delgada o una esfera hueca de paredes delgadas también, tenemos una distribución superficial de masa, que sería masa sobre área. Masa sobre área. Por eso ustedes ven aquí el diferencial de área. Pero si el cuerpo se puede considerar un volumen, ¿con qué sería un volumen? Por ejemplo, un cilindro sólido, un cubo sólido, una placa que fuera de paredes gruesas, ese ya podría considerarse como un volumen. Una esfera sólida también se puede considerar como un volumen. De nuevo aquí tenemos entonces la misma tabla que estábamos viendo hace poco en el libro para los diferentes cuerpos. Ok, entonces para obtener estos resultados, lo que se hizo fue aplicar esta definición a estos objetos, a estos cuerpos. Y estos son los resultados del momento de inercia para este eje de rotación escogido. Para el eje de rotación escogido. Bien. Aquí si se fijan, entonces nos limitamos a momentos de inercia que se encuentran en esos ejes específicamente, pero solo en esos. Si se cambia el eje de rotación, entonces habría que recalcular todo el momento de inercia, pero volver a hacer estas integrales es un trabajo que yo en lo personal les digo, no vale la pena el esfuerzo. Si se cambia entonces, si se cambia el eje de rotación a otro punto, hay una forma de encontrar el nuevo momento de inercia. Para esto se utiliza el teorema de Steiner o el ya también llamado teorema de los ejes paralelos. ¿En qué consiste el teorema de los ejes paralelos? Bueno, perdón, me faltó mencionar que estos cuerpos, al ser uniformes y geométricos, el eje de rotación en la mayor parte de estos casos, a excepción de esta barra, pero en el resto de casos, el eje de rotación pasa por el centro de masa, ¿sí? A excepción de esta barra. Recuerden que si un objeto es geométrico y uniforme, el centro de masa se ubicará en el centro geométrico, aunque ahí no haya sustancia, como en el caso del cilindro delgado, del cilindro hueco. A pesar de que ahí lo que hay es aire, no hay nada, entonces, pero ahí se ubica el centro de masa siempre, en el centro geométrico. Entonces, bien, el teorema de ejes paralelos lo aplicamos cuando el eje de rotación gira en torno a un eje que no pasa por el centro de masa. Entonces, el eje de rotación, el momento de inercia
el momento de inercia para este nuevo eje de rotación sería el momento de inercia en el centro de masa más la masa total del cuerpo multiplicado por d cuadrado, donde d cuadrado es la distancia que hay entre los dos ejes, entre el eje de rotación que pasa por el centro de masa y el nuevo eje de rotación. Y si ustedes se fijan, esto es sin importar la forma que tenga el cuerpo. A esto pongan atención por la siguiente razón. En Física General 2, la siguiente clase que ustedes van a tomar el próximo periodo, espero, en la primera unidad es necesario retomar estos cálculos de momento de inercia. Y tradicionalmente en el examen se evalúa la oscilación de un cuerpo, pero que a su vez va rotando. Y para esa rotación usted obviamente necesita conocer el, el momento de inercia. Y el momento de inercia en ese ejercicio de ese futuro examen que ustedes van a hacer, vean cuando se los digo un periodo antes, necesitan aplicar el teorema de los ejes paralelos para encontrar ese momento de inercia. Entonces, pónganle atención a esta parte porque el error que se comete usualmente es que no se sabe qué significa esta distancia D. Nunca saben cuál es D. Esto se los digo por experiencia porque era la pregunta más común que se hacía cuando yo supervisaba estos exámenes. Nadie sabía qué era D. Entonces, D es la distancia que hay entre el eje de rotación que pasa por el centro de masa y el nuevo eje de rotación. Bien. Acá tenemos entonces una carrera entre... ¿Mande? ¿Podría repetirlo, por favor? Ah, ok. Sí, con gusto. Con gusto. Ok. Entonces, el teorema de ejes paralelos, recordemos, sirve para encontrar el momento de inercia cuando el eje de rotación no pasa por el centro de masa. Y entonces el nuevo momento de inercia es el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa, cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa, más la masa del cuerpo por la distancia que hay entre el eje de rotación que pasa por el centro de masa al nuevo eje de rotación. La distancia que hay entre los dos ejes de rotación, el que pasa por el centro de masa y el nuevo, esa es la D que va en el teorema de los ejes paralelos. Eso sería. Esa sería. Ahora bien, acá tenemos, este ejemplo lo pueden encontrar también en el libro de texto. Tenemos una carrera entre objetos sólidos en una pendiente inclinada. Bueno, objetos sólidos, a excepción de la última esfera que es hueca, la de color rojo. Entonces, aquí preguntan, la pendiente es igual para todos. La masa de todos estos objetos, si se fijan, tenemos un cilindro sólido, un cilindro hueco, una esfera sólida y una esfera hueca. Todos tienen igual masa e igual radio exterior. Y aquí preguntan entonces cuál llegará primero a la meta. Asumiendo que ninguna se desvía, ¿verdad? Y todas logran bajar de forma rectilínea. Entonces, esto es importante. Todos estos cuerpos no van a resbalar. No van a resbalar. ¿Qué quiere decir que no van a resbalar? Bueno, quiere decir que van a rodar. Es decir, no se deslizan, sino que ruedan como
como lo haría la llanta de un automóvil en una carretera, ¿sí? Rueda. Y esto es porque hay una fricción ahí. Entonces, entonces, analizando este problema con métodos de energía, ya nosotros habíamos visto que hay energía cinética traslacional y energía cinética rotacional. De manera que al inicio todos tienen únicamente energía potencial gravitacional. Al inicio todos tienen únicamente energía potencial gravitatoria. Y esa energía potencial gravitatoria se va a convertir en la base de la pendiente en energía cinética traslacional y energía cinética rotacional. Después vamos a ver por qué aparece esta fracción aquí, no se preocupen. Por ahora solo tomen en cuenta que esta fracción sería la rapidez angular de los cuerpos, de todos los cuerpos. Aquí no estamos, esto es válido para todos los cuerpos. ¿Dónde va a estar la distinción? La distinción es que cada cuerpo tiene un momento de inercia diferente. Entonces, vamos a despejar para la velocidad, para la rapidez traslacional, para el cuadrado de la rapidez traslacional. Y vamos a observar que el despeje, el despeje nos va a quedar de esta manera. Bien, ok, vamos a ver. Aquí tenemos entonces la rapidez traslacional en función de la gravedad, la altura, el radio de los cuerpos. Y vamos a ver esta A, ¿de dónde salió? Bueno, esa A es la aceleración del centro de masa. Vamos a ver, esa es la aceleración lineal del centro de masa. Aquí pues, el ejercicio se va un poco más allá de lo que hemos visto, pero la aceleración angular está relacionada con algo que se llama el torque. Esto vendría a ser el análogo de la segunda ley de Newton. Para la parte rotacional, como todas las fuerzas que actúan son constantes, aplicamos esta ecuación de cinemática, donde la rapidez inicial es igual a 0, porque ahí al inicio ninguno está rotando, y se despeja para encontrar la aceleración del centro de masa, que sería esta expresión, y se obtiene que, vamos a ver, se obtiene que obviamente el cuerpo que obtenga una mayor aceleración angular es el cuerpo que llegará primero a la base, ¿sí? Bueno, vamos a ir haciendo detalladamente después este análisis paso a paso para que vayan viendo todos los despejes. En este momento solo me interesa que nos concentremos en el resultado. La aceleración angular va a depender, obviamente, de la masa, del radio, de la gravedad, de la inclinación, de la pendiente, y, lo más importante, dependerá del centro de masa. Dependerá del centro de masa. Entonces, la aceleración angular se maximiza cuando el momento de inercia es menor. Perdón, el momento de inercia. Dije centro de masa. El momento de inercia. Cuando el momento de inercia es menor, la aceleración angular es mayor. De manera que el que tenga un menor momento de inercia es el que va a ganar.
Bien, veamos los momentos de inercia de los cuerpos que tenemos aquí. Tenemos la esfera sólida cuyo momento de inercia es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. La del cilindro sólido es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. La de la esfera hueca es 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Y el del anillo sería el cilindro hueco, sería la masa por el radio al cuadrado. Entonces, de todos estos cuerpos, del cilindro, el cilindro hueco, la esfera hueca, el cilindro sólido y la esfera sólida, el menor momento de inercia lo tiene la esfera sólida. De manera que quien va a ganar aquí es la esfera sólida. Esfera sólida. Ok, bueno. Esto para ilustrar que a pesar de que todos tienen una forma parecida, ¿verdad? La esfera sólida es la que tiene, la que tiene un menor momento de inercia, es decir, sería más fácil rotarla. Quizá alguno de ustedes podría pensar, bueno, si es más fácil poner a rotar una esfera sólida, quizá sería ideal, ¿verdad? Que las llantas de los automóviles fueran esféricas y no cilíndricas. Pero claro, si las llantas fueran esféricas, tienen un menor momento de inercia, es decir, el motor requiere un menor trabajo poner a rotar las llantas. Esto implicaría aumentar un poco la eficiencia de los automóviles. El problema ahí es que en la práctica, pues no es tan fácil tener llantas esféricas. Y aunque fueran esféricas, no serían totalmente esféricas porque la parte que está en contacto con el suelo tiende a achatarse un poco. Entonces, bueno, aparte que no tendrían cómo pondría un ring en ese tipo de llantas. Entonces, a pesar de que los cálculos teóricos dan que lo ideal es tener llantas esféricas, en la práctica, eso no, no funciona tecnológicamente, no es ya en la aplicación, no es la mejor opción. No es la mejor opción. Y entonces nosotros usamos algo que digamos es más cercano al cilindro sólido, ¿sí? Es un poco más cercano al cilindro sólido, que bueno, no está del todo mal, es el que llega segundo, es el que llega segundo, y pues como aplicación práctica está bastante bien. Ok, vamos entonces a pasar a lo siguiente, vamos a finalizar la clase con esta parte. Ya estuvimos viendo, por aquí salía, vamos a ver. Ok, hay unas relaciones aquí que son un tanto, bueno, que son nuevas, mejor dicho. Esta es una, esta es otra. Velocidad del centro de masa sobre el radio, aceleración del centro de masa sobre el radio. ¿Cómo aparecen esas relaciones? Bien, ok. Para ello tenemos que analizar un objeto que rueda. Si nosotros analizamos un objeto que se encontrara aquí en el borde del cuerpo, este sería el movimiento que hace dicho objeto. Analizar eso no es práctico para objetos rígidos, principalmente porque ni siquiera estamos analizando el objeto en su centro de masa. Entonces, lo que sí cabe notar es que aunque el movimiento del borde de este cilindro sea de esta manera, como está ilustrado en la parte de color rojo, el movimiento del centro de masa sí se da en línea recta.
El movimiento del centro de masa sí será horizontal. Entonces, adicionalmente a todas las ventajas que ya teníamos de analizar un objeto en su centro de masa, se añade esta. En la trayectoria, a pesar de que el movimiento sea traslacional y rotacional al mismo tiempo, tenemos la ventaja de que el centro de masa siempre está moviéndose de forma traslacional únicamente. No se ve este movimiento semicircular, digamos. Entonces, el movimiento del centro de masa seguirá siendo traslacional puro. Y podemos nosotros calcular una relación entre el movimiento traslacional del centro de masa y el movimiento, digamos, que va a tener un punto o cualquier punto, mejor dicho, en el resto del cuerpo. Entonces, bueno, estas serían las relaciones del movimiento de este objeto. Estas serían las relaciones entre las cantidades rotacionales y las cantidades traslacionales. Por ejemplo, la distancia que se mueve, la distancia recorrida por el centro de masa, se puede calcular como el radio multiplicado por la posición angular, ¿sí? La posición angular o el desplazamiento angular que haya hecho el cuerpo. La velocidad lineal o traslacional se puede calcular como el radio multiplicado por la velocidad angular del objeto. Y la aceleración traslacional se puede calcular como el radio por la aceleración angular. Entonces aquí, aparte de que las ecuaciones de cinemática rotacional y la cinemática traslacional, aparte de que son parecidas, por no decir las mismas, hay una relación entre las variables traslacionales y las variables rotacionales, siempre y cuando hagamos referencia al centro de masa. Entonces podemos relacionar las cantidades traslacionales y las rotacionales. Y esto es lo que se hizo por acá. Aceleración angular es la aceleración lineal sobre el radio. La rapidez angular es la velocidad traslacional sobre el radio. Estas ecuaciones pues van a ser válidas cuando hablemos o hagamos referencia al centro de masa y, bueno, no es sorpresa, casi todos los cálculos que vamos a hacer en este parcial van relacionados o van referidos, mejor dicho, al centro de masa. Bien, nos vamos entonces a conectar el día de mañana. Vamos a resolver unos cuantos problemas de cinemática rotacional. Muchas gracias por su atención y nos veremos el día de mañana.